Hola, ¿qué tal? En el siguiente capítulo analizaremos las tareas, estrategias, actividades y comunicaciones del desarrollo y seguimiento de una acción formativa en línea. La acción formativa se puede estructurar en varios módulos, desde los contenidos curriculares, la planeación educativa y la secuencia formativa, reconociéndose tres grandes bloques: la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase de cierre. La fase inicial es el primer momento donde se dan a conocer todas las informaciones, aclaraciones y detalles, y se pretende crear un clima de aprendizaje cálido en un espacio organizado, donde exista confianza y cohesión en el grupo. En esta fase, la actitud del docente juega un papel importante en la organización y negociación del funcionamiento grupal, hasta que exista la cesión del control hacia los alumnos. El modelo psicosocial de enseñanza-aprendizaje señala la importancia del contexto social donde se desarrolla este proceso, es decir, las interrelaciones establecidas entre el grupo y las características de la comunicación de este. El autor Rosen nos indica que es necesario que en estos espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje se promuevan lazos de confianza que no se basen en reuniones físicas. Una vez establecido el ambiente en el grupo, es importante conocer el nivel de partida de los participantes en una aula virtual. Para eso se conocen tres técnicas principales: la aplicación de un cuestionario inicial o de conocimientos previos, la autoevaluación llamada KPSI o un chat grupal del inicio de curso. La fase de desarrollo está centrada en el trabajo que se va produciendo para conseguir los objetivos planteados. El estudiante participa y es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, y el docente se convierte en un acompañante. El eje fundamental de la educación en línea es la comunicación educativa, que se refiere a un intercambio de información y emoción donde ocurre una transformación porque participan diferentes elementos como el mensaje que se transmite, el contexto en el que se da, el lenguaje que se utiliza y los roles que participan. La forma de encuentro de comunicación es un medio virtual que debe ser mucho más planificada, estructurada e intencional. Podemos señalar dos tipos de comunicación: unidireccional, donde el docente es el proveedor de la información a los alumnos, o multidireccional, donde todos los participantes son los proveedores de esta información, desde distintas fuentes y recursos. Los autores Bautista y Borges consideran que es importante fomentar la participación activa del alumno, desde un trabajo individual hasta un trabajo colaborativo. En esta fase se hace alusión al enfoque socioconstructivista, que indica que los conocimientos se construyen con base en las interacciones sociales y en la experiencia. El saber es filtrado e influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, las interacciones con los demás, la enseñanza directa y el modelamiento. El trabajo individual se propone a través de actividades que promuevan el autoaprendizaje, la reelaboración y producción propia, la creatividad y la autorreflexión, ya sean materiales didácticos desarrollados ad hoc o guías de orientación. Mientras el aprendizaje colaborativo sugiere el trabajo en pequeños grupos, donde cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. A continuación se proponen diferentes actividades en los EBA que proponen estimular la reflexión y la construcción conjunta del conocimiento. Una de las técnicas más conocidas son los debates virtuales, donde las personas expresan sus ideas, opiniones y críticas en torno a un tema o problema planteado. El debate se puede llevar a cabo en diferentes formas, ya sea en grupos pequeños, en todo el grupo, con un experto del tema invitado o construyendo conjuntamente el contenido. También se proponen actividades donde no solo se estimula la comunicación y la reflexión, sino también la investigación, la exploración y la exposición documental. Por ejemplo, las scavenger hunts o casas del tesoro son páginas web a modo de formularios, con una serie de preguntas y listas de páginas web en las que los estudiantes pueden recurrir para hacer sus propias conjeturas y contestar las preguntas. O las webquest, que son básicamente exploraciones más o menos guiadas en un conjunto de direcciones de internet seleccionadas por el docente. En el caso de la exposición documental, tenemos actividades como las bitácoras, weblogs o blogs, que son EBAs de escritura donde se recopilan ideas, opiniones, reflexiones, hallazgos, experiencias en las que se benefician los lectores, o las wikis, que son webs a la que cualquier visitante o lector
puede contribuir y ayudar a desarrollar. Y por último tenemos los podcasts, que son archivos de audio en MP3 con finalidades muy parecidas a las de un blog. Están disponibles en la web y pueden descargarse. Gracias al dominio de las TICs podemos extrapolar actividades que se realizaban en entornos presenciales hacia los EBAs. Por ejemplo, los juegos de rol, que son técnicas que consisten en representar una situación concreta simulada, y cada miembro del grupo representa un rol en específico. O los estudios sobre casos, que son técnicas donde se analiza una situación real o ficticia, todo esto relacionado con los contenidos curriculares del curso. También existen representaciones donde se utiliza software avanzado para simular situaciones que se parezcan a la realidad lo más posible. Gálvez señala que una de las ventajas principales de utilizar simulaciones es la de poder poner al estudiante en unas condiciones hipotéticas en las cuales se potencian determinados comportamientos, sus conocimientos y su capacidad de analizar alternativas y sus consecuencias. Como de forma presencial se hace uso de los laboratorios, en esta fase en los EBA también tenemos actividades de laboratorio virtuales donde se plantean, desarrollan y resuelven problemas en relación con el funcionamiento de un software o un lenguaje de programación concreto. Existen diferentes formas de hacer laboratorio virtual. En la lectura se señalan los foros de preguntas, donde se expresan dudas e inquietudes y todos podemos responder y ofrecer ayuda. Existe también las FAQ, que son un espacio donde las preguntas y las respuestas están sistematizadas por el docente. Los tutoriales, que son archivos de video MP4, que sirven para orientar las actividades de laboratorio. Por último, señalaremos un par de técnicas utilizadas en esta fase. Una de ellas son las videoconferencias, que es un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia a través de los medios telemáticos, donde se da una interacción visual de imagen y texto y auditiva con personas de cualquier parte del mundo si se dispone de los equipos necesarios y la conexión a internet pertinente. Este tipo de actividad es la más cercana a la modalidad presencial, ya que nos permite compartir informaciones, intercambiar puntos de vista, mostrar y ver todo tipo de documentos en tiempo real, salvando la distancia geográfica. La otra actividad son los chats, que es una actividad de comunicación grupal. Son un tipo de reuniones virtuales a través de aplicaciones en las que se utiliza el texto para comunicarse. Para finalizar mi exposición, es pertinente comentar que debe estar presente al final de las actividades concretadas y de todo el proceso de formación una fase de conclusión y cierre, que se trata de un tipo de actividad donde el docente propone cerrar los procesos. Esta puede ser un mensaje sencillo o un proyecto de finalización o puente hacia el próximo curso.